Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la gestión de archivos y directorios en los sistemas operativos, siendo esta una de las funciones más comunes y más utilizadas de los sistemas operativos, ya que en todo momento nosotros estamos trabajando con archivos y con directorios en el sistema. Cuando abrimos un documento en Word, cuando redactamos un trabajo, cuando navegamos en Internet, todo eso es manejo de archivos y de directorios, ya sea de forma local o de forma remota, a través de la red Internet o o haciendo uso de herramientas como los navegadores web y otras herramientas que se usan para el acceso a documentos remotos a través de Internet. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que son los conceptos generales de archivos y directorios para que todos comencemos a hablar el mismo idioma. Entonces, archivo es un concepto muy común, muchos de ustedes los han escuchado, todos ustedes dicen, no, hay que guardar el archivo, hay que descargar el archivo, pero sí que es un archivo como tal. Como dice la diapositiva, colección de información relacionada con un nombre que se almacena en una unidad de memoria secundaria. ¿Cómo así en una unidad de memoria secundaria? Sencillo, los sistemas de cómputo trabajan con memorias. Esas memorias les permiten el almacenamiento de información. Ese concepto lo planteó John von Neumann cuando generó el concepto de programa almacenado y que básicamente pues comenzó a pensar en formas de almacenar la información en los sistemas de cómputo para que estuviera disponible para que más adelante pudiera ser utilizada. Entonces, en las unidades de memoria basadas en la arquitectura de John von Neumann, que es la que se fundamenta los sistemas PCs, los computadores como tal, los computadores personales y los servidores, digamos que tienen una memoria general para el almacenamiento de los datos, pero esa memoria se puede subdividir en memoria principal y memoria secundaria, siendo la memoria principal las conocidas como memoria RAM y memoria ROM, que son las memorias que se utilizan uno para el arranque del sistema y para la gestión de los dispositivos de hardware, y la RAM para la carga de los programas que se estén ejecutando en la computadora. Todo lo que estemos ejecutando en la computadora se cargará en la memoria RAM de la computadora según la capacidad que ésta tenga. Y ya sabemos que si es necesario, pues se hace uso de la memoria virtual o la memoria swap o de intercambio para utilizar parte del disco duro como memoria RAM de la computadora. Ahora, el problema está en que la memoria RAM es de tipo volátil. ¿Eso qué quiere decir, señores? Que la información se pierde cuando la memoria deja de recibir energía eléctrica. O sea, cuando se apaga la computadora, la señal que mantiene la información almacenada en los condensadores que hacen parte de la memoria RAM, digamos que se pierde y con el tiempo ya se va descargando poco a poco. ¿Qué sucede? Que si no se llega a almacenar esa información en algún otro dispositivo o alguna otra unidad de memoria, que sería en este caso una unidad de memoria secundaria, también conocidas como dispositivos de almacenamiento, pues esta información se pierde. Y por eso es que la recomendación es que cuando estemos trabajando con archivos, desde las herramientas de creación de diferentes tipos de archivos en los sistemas operativos, guardemos por lo menos, dicen, cada 10 minutos. Debido a las malas prácticas que normalmente tenemos las personas cuando hacemos los sistemas, cuando hacemos uso de estos software o de estas herramientas que permiten gestionar y crear archivos, el sistema generaron o los fabricantes de software generaron sistemas de autoguardado, de tal manera que el software guarda por sí solo en una unidad temporal, en un almacenamiento temporal, ese archivo. Así el usuario no lo guarde, ella cada 10 minutos aproximadamente está guardando. Word, Excel, CorelDRAW, Photoshop, todos ellos hacen este tipo de autoguardado. ¿Oyeron? De tal manera que si por alguna razón se llega a apagar el equipo, porque se fue la luz, porque se bloqueó y tocó reiniciarlo, por lo que sea, cuando volvamos a arrancar tengamos la última copia almacenada
de forma temporal disponible para que no perdamos todo ese trabajo que habíamos hecho. Llevábamos 1 o 2 horas de trabajo y no habíamos guardado, pues digamos que tengamos esa opción de recuperación. ¿Oyeron? Pero esa es una opción automatizada que crearon los desarrolladores de las herramientas de software para quitarle, para ayudar un poco al usuario por esa mala costumbre que tenemos de no estar guardando periódicamente la información. Entonces, digamos que las unidades de memoria secundaria son esas unidades de almacenamiento ya definitivas, llámese disco duro, llámese pendrive, que es la memoria USB, llámese una memoria flash, una SD, micro SD, o incluso una unidad óptica como un DVD, podría ser también los antiguos disquetes, las antiguas unidades zip, ¿sí? Entonces, esas son unidades de almacenamiento que se caracterizan porque una vez almacenada la información, ya puede volverse a cargar más adelante, no importa si el equipo se apaga. O sea que quedan a disposición ya del usuario para que vuelva a utilizar ese archivo más adelante. Ahora, para poderlo utilizar al archivo hay que asignarle un nombre. ¿Para qué? Para poderlo localizar. Entonces, por eso dice que es una colección de información relacionada con un nombre que se almacena en una unidad de memoria secundaria. Si no lo almaceno en esa unidad de memoria secundaria, pues el archivo no va a estar disponible. O si no tengo acceso porque es una unidad externa, es una unidad extraíble como un pendrive, pues en este caso no voy a tener el archivo a la mano porque no tengo la unidad donde fue almacenado dicho archivo. Es la unidad más pequeña de almacenamiento lógico. ¿Por qué? Porque es lo que tú puedes utilizar para guardar información. Lo mínimo que tú puedes guardar en un archivo es un valor, un dato, un número. Listo, ya. Hay en Linux un archivo que solamente contiene un 0 o un 1. No tiene ningún otro valor. Ese es su contenido como tal. ¿Por qué? Porque se necesita para saber una particularidad del sistema. Si puede hacerse una actividad de enrutamiento o no se puede hacer una actividad de enrutamiento. Ya, entonces por eso no necesitamos guardar más nada. Los sistemas operativos están llenos de archivos. Cada archivo guardará una información respectiva del sistema y el usuario puede crear sus propios archivos. Nuestras presentaciones pues son archivos. Las máquinas virtuales que nosotros manejamos son grupos de archivos. Entonces todo lo que nosotros hacemos en las computadoras se trabajan a través de archivos. Si se puede volver a abrir más adelante, es un archivo. Se encuentra almacenado en algún lugar. El problema es saber dónde está almacenado, porque ya eso sí es potestad de quien creó el archivo, quien lo almacenó. Tener pendiente dónde lo está almacenando para que lo pueda localizar más fácilmente la próxima vez que lo vaya a utilizar. Los archivos pueden ser archivos de programas o pueden ser archivos de datos. Siendo archivos de programas, los programas que nosotros utilizamos, Word, Excel, PowerPoint, la consola del sistema operativo. Entonces, esos son archivos de programas. Y los archivos de datos son los archivos que yo creo con esos archivos de programa. Entonces, atributos de los archivos. Los atributos son las características que tienen los archivos. Algunos atributos pueden cambiar según el sistema operativo con el que estemos trabajando. Pero los generales son estos que están aquí. Los archivos tienen un nombre. O sea, deben tener un nombre. Recomendación del nombre que tenga relación con el contenido del archivo, pero no es obligatorio. Yo puedo ponerle a mis archivos el nombre mío si quiero, José 1, José 2, José 3, José 4, y ya es problema mío saber qué contiene cada uno de ellos. El computador no se va a confundir. Él abrirá el archivo que yo le diga. Ahora, lo que sí no se permite es que dentro de una misma carpeta existan varios archivos con el mismo nombre. Tenemos que ponerle algún diferenciador, ya sea un numerito o una extensión distinta, pues ya con eso tendría un nombre diferente. Entonces, esa es una particularidad aquí, porque si tienen el mismo nombre, pues, ¿cómo vamos a saber de cuál estamos hablando cuando lo referencias específicamente? Ahora, si el archivo está en otra carpeta distinta, en otro directorio, en otra ubicación diferente, pues sí, ahí sí se permite que tenga el mismo nombre, siempre y cuando no estén en la misma ruta, en la misma dirección. Los archivos tienen un tipo de contenido.
muchas veces asociado a un concepto conocido como extensión. La extensión es un conjunto de caracteres que se utilizan al final del nombre separado por un punto, que nos puede indicar el tipo de archivo del que estamos hablando. ¿Oyeron? Ahora, no es necesariamente obligatorio de que la extensión que estamos asociando sea la del tipo de archivo correcto. Yo puedo crear archivos con las extensiones que yo quiera. El problema de crear un archivo con la extensión que yo quiera es cómo sabe el sistema qué programa se va a asociar a qué extensión. Porque esa es una de las técnicas que se utilizan para saber con qué programa puedo abrir este archivo. Esto es un archivo de Excel. Lo sé porque tiene extensión XLSX. Y esa es la extensión de los archivos de Excel. Y en Windows está registrado en el sistema, en el registro del sistema operativo, está registrado, valga la redundancia, que la extensión XLSX se abre con el programa Excel o con alguna hoja de cálculo que tengas en la computadora. Siendo una hoja de cálculo el programa que se usa para ver, para hacer operaciones matemáticas en una tabla, en una matriz de filas y columnas. Entonces, esa es la extensión. Ahora, como les digo, no es obligatorio. Hay archivos, que no tienen extensión y aún así funcionan. ¿Sí? Entonces, el problema está en que no se puede saber exactamente el tipo de contenido hasta no abrirlo. Los archivos se ubican en una unidad de almacenamiento, porque como les dije, tienen que estar guardados en algún lugar. Eso especificará que tendrán una ruta en donde se encuentra almacenado, básicamente una dirección. Tienen un tamaño, ¿sí? Un tamaño, o sea, ocupan espacio dentro del sistema. Ese tamaño se mide en una unidad llamada bytes, que yo creo que ya todos la conocemos. Tienen fecha y hora de creación o última modificación. O sea, que tienen una fecha y horas registradas. Puede que según el sistema tenga varias fechas. Una fecha de creación, otra fecha de la última vez que se modificó. Puede que tengan un registro de cuántas veces, todas las veces que se ha modificado el archivo. No sé, eso ya depende del sistema de archivos que se esté utilizando. Pero por lo general tienen una fecha y hora de creación o última modificación. O sea, cuando se creó el archivo o la última vez que alguien modificó el contenido de ese archivo. Se asocian a unos permisos de usuario, o sea que tienen un propietario. Los sistemas de archivo actuales, que son multiusuarios, tienen los archivos asociados a cada uno de los diferentes usuarios del sistema. Los archivos que crees tú con tu usuario de tu computadora, pues quedarán a tu nombre y tendrán unos permisos definidos. Los permisos determinan qué se puede hacer con el archivo y quién puede hacer qué cosas con el archivo. Ya sea que lo puedan leer, lo puedan modificar, lo puedan borrar. ¿Sí? Entonces, ya todo depende de los permisos que tenga el archivo. No solamente el usuario, sino los otros usuarios que estén asociados o que tengan permisos sobre ese archivo como tal. Entonces, estos son los atributos básicos que tienen los archivos. El sistema operativo Windows, por ejemplo, tiene otros atributos adicionales, como por ejemplo el atributo de oculto, que permite determinar que el archivo no se visualiza de manera convencional. Por defecto no se muestra. Tiene un atributo que es el de archivo de sistema. Tiene un atributo que es el de solo lectura. O sea que el archivo no tiene permiso de modificación. ¿Okay? Ahora, esos atributos todos se pueden cambiar, ¿no? Entonces, digamos, pero digamos que estos son los básicos. Porque en Linux, por ejemplo, en Unix, no existe el atributo de archivo oculto. La ocultación de archivos se hace de otra manera diferente en ese sistema operativo. Entonces, los tipos de archivos, estos sí son comunes a cualquier sistema. Como ya habíamos dicho, existen los archivos de programas o los program files y los archivos de datos. Los archivos de datos son los que tú creas, los que tienen datos que son almacenados para su utilización. Contenidos de texto, de imágenes, de lo que sea que contengan. Y los archivos de programa, pues son los programas que nosotros utilizamos. Por lo general tienen una extensión, ¿sí? Aunque ya sabemos que no es obligatorio.
una extensión que indique el tipo de archivo, separada por un punto del nombre. Entonces, nombre, punto, extensión. Esa es la forma convencional, como se ha manejado siempre en Windows, pero no es obligatoria. No es que tiene que tener esa extensión como tal. Es más, tú puedes ponerle cualquier extensión a cualquier archivo. A un archivo de imagen le puedes poner una extensión de Word. El problema es que cuando lo vayas a abrir, el sistema va a creer que tiene que abrirlo con Word y obviamente no lo va a poder leer de la manera correcta, porque es una imagen. Aquí tenemos algunas extensiones de archivos para diferentes sistemas operativos. En el caso de Windows, por ejemplo, los programas se manejan como archivos ejecutables que tienen una extensión que es la extensión .exe, EXE, de executable o ejecutable, o de extensión .com, los más antiguos, ¿sí? Que viene de command. Los primeros ejecutables que se crearon con los sistemas operativos, básicamente con el sistema operativo DOS de Microsoft, pues eran las extensiones .com. El detalle con los archivos que tienen extensión .com es que por su característica particular no pueden ser más grandes de 64 kilobytes. Por ciertas particularidades propias del sistema de esa época, ¿sí? Del uso de los procesadores 8086 que se utilizaban en ese momento. Pero digamos que cuando los archivos o los programas se comenzaron a hacer más complejos que las herramientas de consola o los comandos de consola que ya hemos visto, pues ya hubo que cambiar la estructura de esos archivos ejecutables. Y por lo tanto, para no eliminar la extensión antigua .com que se sigue manteniendo y se sigue utilizando, se tuvo que crear una extensión que se fue la .exe, que ya permitía archivos más grandes de 64 kilobytes. Entonces, esas son extensiones de archivos ejecutables de Windows, .com y .exe. Hay otra que es los MSI, pero son extensiones para programas de instalación. Son los Microsoft Installers, los instaladores de Microsoft, que vienen con extensión MSI, aunque también puede ser .exe, también un instalador. La extensión .bin es más utilizada en sistemas Unix, no es obligatoria. No tener extensión, pues digamos que puede ser una característica de archivos ejecutables, porque en los sistemas tipo Unix lo que hace ejecutable a un archivo es un permiso y no una extensión. ¿Vieron? Entonces, en ese caso, el no tener extensión podría indicar que es un archivo ejecutable o que es un archivo de texto, que es un archivo de imagen, de lo que sea. Pero para que sea un archivo ejecutable en Unix, tiene que tener un permiso de ejecución. En cambio, en Windows se maneja con una extensión. Entonces, ya cada sistema operativo escoge cómo lo va a manejar. Los archivos de tipo objeto o los códigos objetos son esos códigos que se crean cuando ustedes están programando, por ejemplo, y tienen que poner a correr el programa para probarlo, para que corra dentro del sistema operativo. Eso se llama compilar el programa. ¿Vieron? No sé si en programación les explicaron eso de código fuente, código objeto, exactamente. El código objeto es el lenguaje de máquina compilado, el lenguaje que hablan los computadores, los procesadores, digámoslo así. Pero no es el programa completo en su funcionamiento, sino es un código, digamos que requiere todavía del lenguaje de programación para poder correr. Puede tener extensión obj.o, en algunos casos puede no tener extensión también. .out, por ejemplo, es la extensión que se le, OUT, de salida, out, es la extensión que se le pone a los programas en C cuando los crean desde el sistema operativo Linux. Ese también es un código objeto. Código fuente, entonces ya este es el código fuente que ustedes escriben en los lenguajes de programación. Si ustedes han creado programas en Java, digamos que a este nivel ya estén creando programas en Java, los programas que ustedes crean tienen extensión .java. Entonces, si crean una clase persona, pues se llama persona.java. Si crean una clase programa, pues programa.java. Si es en C, pues programa.c. Si es en C++, programa.cc.
Ya, entonces hay diferentes extensiones, cada una según el sistema operativo, perdón, según el lenguaje de programación con el que se esté trabajando. ASM es extensión de assembler, pero de algunos tipos de assembler, porque hay varios tipos de assembler. VB es Visual Basic, VisualBasic.net específicamente. CS es C Sharp, también un lenguaje de programación de Microsoft. Archivos de proceso por lotes son archivos que tienen comandos de sistema operativo que deberán ser ejecutados. Una lista de comandos que están guardados en un archivo de texto para que se ejecuten uno después del otro. Pueden tener extensión .bat en Windows, .sh en Linux. Aunque ya les he dicho, en Linux esa extensión no es obligatoria. Textos y documentos, tenemos TXT. TXT se le conoce con el concepto de texto plano. ¿Oyeron? Esos conceptos tienen que irselos conociendo, porque son las terminologías que se utilizan acá en informática. Un TXT o un texto plano es un archivo de texto sin formato. ¿Cómo así? Sin tipo de letra, sin color, sin tamaño. ¿Sí? Un archivo de texto solamente guarda texto. Es el que se crea, por ejemplo, con el bloc de notas. Usted los archivos de bloc de notas solamente van a almacenar el texto. El tipo de letra que ellos tienen, el color que ellos tienen, son simplemente configuraciones que se le hicieron al bloc de notas para que mostrara el texto así, en esa forma. Pero si tú intentas, por ejemplo, hacer lo que se hace en Word, donde al título le pones un tipo de letra y lo pones en negrita y el resto lo pones en texto normal, y al título lo pones en Times New Roman y el texto lo pones en Calibri o en Arial, eso no lo puedes hacer acá. ¿Por qué? Porque los archivos TXT o los archivos de texto plano, los archivos que manejen texto plano, solo guardan las letras y los números que se estén utilizando, no guardan el formato o la forma de la letra. ¿Saben? Entonces, si tú guardas la palabra hola en Word, se guarda la palabra hola más el tipo de letra, el tamaño, el color, la alineación, ¿sí? El espaciado de los caracteres, todo eso se va a guardar junto con la palabra hola, porque Word maneja texto con formato, o sea, texto con forma. En cambio, el bloc de notas o ¿cómo es que se llama? El Notepad++, o el editor V en Linux, o lo que es el Emacs en Unix también, el Nano, son editores de texto, son programas para crear archivos de texto plano. Y la extensión por excelencia de ese tipo de archivo es TXT. Aunque, como les digo, la extensión no es obligatoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese texto solamente va a guardar las letras H, la O, la L y la A. Hola, ya. ¿Listo? ¿Con qué formato? Con ninguno. Solo va a guardar los caracteres. Usando el formato de codificación específico que se utilice para la manipulación de los caracteres. Ya sea que use texto ASCII, ya sea que use Unicode, UTF-8, Latin 1, ¿sí? Los diferentes formatos de codificación que se pueden utilizar para almacenar los caracteres. ¿Oyeron? Ya esa parte de los formatos de codificación, pues si quieren más adelante hablamos de ellos. Pero por ahora sepan que los TXT solamente guardan el texto como tal y no la forma del texto. Solamente guardan las letras, los números y los símbolos que se escriben. En cambio, en un documento con extensión doc o docx, que es la extensión que usa actualmente Word, ya que le agregaron unas características de documentos XML, que son unos documentos para web que permiten manipular unas ciertas características particulares de codificación, digámoslo así por ahora. Ya aquí sí estamos hablando ya no de un archivo de texto plano, sino de un documento con formato. El ODT es la extensión de texto de OpenOffice, por ejemplo. Es lo que en Word es el .doc. Ahora, en este caso ya las letras pueden tener un color diferente cada letra. Pueden tener un tipo de letra, un tamaño asociado, una alineación. Puede contener imágenes, el documento, enlaces. Entonces ya es un documento mucho más complejo. Entonces ya esto es un documento con formato. En cambio, el TXT es un documento sin formato o texto plano. Las librerías son pequeñas rutinas de código
que ejecutan ciertas operaciones y que pueden ser llamadas por otros programas cuando lo necesiten. De tal manera que si varios programas usan la misma librería, porque ejecutan las mismas codificaciones internas, solamente debo tener la librería una sola vez. Y todos los programas lo llaman cuando lo necesiten. Entonces tenemos las extensiones .lib, .so, que esas son de Unix, .dll, que son de Microsoft, son las Dynamic Link Library, las librerías de enlace dinámico. Archivos de impresión, en este caso, pues archivos que guardan formatos para impresión. Pueden ser PS, de PostScript, PDF, que son los que creó la empresa Adobe, como formato de documento portable. Eso precisamente significan las siglas PDF en inglés. Básicamente es un formato que se estandarizó. El PDF se estandarizó después de un tiempo de que Adobe lo había creado. Y tanto así que actualmente todos los sistemas operativos lo entienden. No importa qué sistema operativo estemos hablando, puede ser incluso de un móvil, él también lo entiende. Ya que el formato, lo que hizo Adobe fue que se encargó de que con el documento fuera todo el formato completo. El tipo de letra, la alineación, todo fuera incluido ahí. De tal manera que el documento se viera igual en todos los sistemas operativos. Porque toda la información para leer el documento iba con el documento en sí. Adicional a eso, comprime un poco la información. En cambio, los .doc, por ejemplo, si tú le defines el tipo de letra Calibri y se lo llevas a otro computador donde ese tipo de letra no existe, ¿qué va a pasar? Que el sistema le va a poner otra letra, si es posible, de la misma familia, ¿sí? De la misma fuente, digámoslo así. A eso se le llama fuente, a la familia de las letras que tiene la computadora. O sea que el documento se va a ver distinto. Es posible que tú tengas una alineación, la que llamaste múltiple, y acá tiene otro formato de múltiple y acá se ve diferente. Entonces, normalmente el formato PDF se ve igual donde sea que tú lo visualices. Entonces, por eso yo les recomiendo a ustedes que todas las tareas que me entreguen siempre me las manden como PDF. Para que se vea bien. A veces me mandan trabajos en Word y acá se me descuadra todo según ustedes, como ustedes lo mandaron. Entonces, consejo, siempre mándenlo en formato PDF. Incluso, eso hace que no sea editable por defecto. Ahora, no quiero decir que no se pueda modificar, no se pueda coger un PDF y pasarlo a Word. Sí se puede, claro que sí. Es más, si tienes Adobe Acrobat Reader, por ejemplo, podrías modificar archivos de texto, archivos PDF, perdón. O si tienes Nitro. Pero ya eso lo haces tú de manera, digamos que sabiendo lo que estás haciendo. O sea, no puedes decir que no, yo no me di cuenta que lo modifiqué. ¿Sabes? Porque hay muchos lectores PDF que son gratuitos. Los JPG son archivos de imágenes, ¿sí? Un formato de imagen comprimido, que básicamente lo que hace es que la imagen ocupe menos espacio en la computadora. Ya implementa un algoritmo matemático que la transformada de coseno discreto para hacer una compresión de los bits que hacen parte de la imagen y lograr que el archivo que en formato BMP, que es el formato de imagen convencional, pesa 1 mega, acá pese 10 kilobytes, por ejemplo. Los sistemas de archivados, o sea, que ya agrupan archivos e incluso comprimen en algunos casos, tenemos los archivos .zip, que son archivos empaquetados, o sea, unidos dentro de un solo paquete, y adicional a eso le incluyen compresión. Los .tar son archivos empaquetados exclusivamente, o sea, todos los archivos se unieron en un solo archivo y eso se llama un paquete. Los .gz ya son archivos comprimidos en Unix. Los .rar también son archivos empaquetados y comprimidos en sistema Windows y en sistema Unix. Archivos multimedia que ya tienen audio y video, MOV, MPG, MP3, AVI, MP4. Y hay una gran cantidad de extensiones que han ido surgiendo de este tipo, porque los archivos multimedia se han popularizado. Entonces, estas son algunas de las múltiples extensiones que existen en los sistemas de cómputo. Algunas extensiones son estandarizadas, quiere decir que fueron aceptadas por todo el mundo. Y por lo tanto, los sistemas operativos ya tienen las aplicaciones que las leen. Ya le pagaron a la empresa que construyó ese formato
y le pagan un licenciamiento para poder utilizar una herramienta que lea ese tipo de archivo. Por ejemplo, para que los sistemas operativos puedan leer PDF, estas empresas, Microsoft, CentOS, Debian, Red Hat, tienen que pagarle a Adobe por el uso del formato. A menos que Adobe haya liberado el formato. Y si lo liberó, bueno, listo, ya quedó de libre uso. Pero si no, pues tienes que pagar para poder utilizar ese formato porque fue invento de esa empresa. Entonces ya los MP3 los lee todo el mundo. ¿Listo? Incluso los equipos de sonido de antes no leían MP3. Ya cuando se comenzó a popularizar y a masificar el formato de audio MP3, pues se le incluyó integrados a los circuitos electrónicos del equipo de sonido para que pudieran entender el formato de almacenamiento MP3. O sea, este formato de almacenamiento y estos tipos de archivos, señores, básicamente especifican una forma en la que se almacenan los unos y ceros del archivo. Ese es el formato del archivo. Si tú no tienes un programa que entienda esa organización de unos y ceros, o sea, que no entienda ese formato, tú no podrás abrir el archivo. Por ejemplo, tú tienes un archivo de Excel que tiene extensión XLSX, disculpen. Pero no tienes Excel ni tienes ninguna hoja de cálculo para leer el archivo. Pues sencillo, no lo vas a poder abrir. ¿Por qué? No tienes un programa que entienda la forma como están guardados los unos y ceros en el archivo. ¿Qué te toca hacer? Buscar un programa que sí sea capaz de hacerlo. Ya sea que compres un Office, ¿sí?, que lo piratees, que uses un software libre como LibreOffice, por ejemplo, o que te vayas al spreadsheet de Google y lo abras desde ahí, porque él puede leer esa extensión. Entonces, siempre necesitarás un programa para poder leer estos archivos de texto, estos archivos de datos, ¿sí?, que serían todos los que están debajo del ejecutable hacia acá. O bueno, del objeto hacia abajo, del código fuente para acá, todos necesitan de un programa para funcionar. A través de la interfaz gráfica, señores, a los diferentes tipos de archivos se les asignó un dibujo que los representa. Básicamente se creó un icono. Eso fue idea de Apple Computers. Ellos inventaron el concepto de los iconos. Y obviamente, pues, aquí hubo un problema legal con Microsoft, porque Microsoft también comenzó a usar iconos en su sistema operativo Windows, y ahí tuvieron que llegar a un acuerdo comercial para que Microsoft le pagara a Apple por el uso de los iconos en el sistema operativo Windows. Entonces, el icono representa el tipo de información, el tipo de archivo al que está asociado. Los iconos normalmente se asocian a la extensión del archivo. Si el archivo no tiene extensión, el sistema no sabe qué icono asignarle. Así que por lo general le pondrá un icono nulo, un icono vacío, una hojita en blanco, no sé. Ya eso depende del sistema operativo. ¿Okay? Los archivos de los sistemas operativos actuales, incluso para las imágenes, archivos con extensión de imagen como GIF, como PNG, por ejemplo, WMF, digamos que ellos le colocan una vista preliminar, una imagen en miniatura de la imagen original para que se pueda visualizar. Lo mismo con los archivos de video, incluso. Toman un fotograma del video y lo ponen como miniatura de la imagen. Estos que están aquí son de un sistema Unix que puede visualizar formatos en PDF, en PowerPoint, en Excel, ¿sí? Miren, aquí está la extensión ODS, que es la hoja de cálculo de OpenOffice. WAV como archivo de audio. Meet es un archivo de audio de instrumental. Profe, Dígame. un archivo de Excel de Microsoft sí se puede abrir en OpenOffice. Sí, claro, el OpenOffice puede abrir esa extensión. Fácilmente uno se puede pasar para Linux, por decirlo así. Si yo quiero dejar de usar Windows y quiero utilizar Linux Ubuntu, Sí, claro, lo puedes hacer.
Ahora, O sea, si tienes no voy a algún tener programa, ningún problema, no voy a tener un problema por decir para instalar, por ejemplo, yo qué sé, el Sky, instalar, o sea, los programas que uno normalmente usa también están disponibles para Linux. sí, la mayoría de los programas comunes están disponibles para Linux, para Mac, para Windows, para Android y para iOS. Ok. ¿Ya? Por lo general, así que no vas a tener problemas. Ahora, si ya tú usas un AutoCAD o usas un Photoshop o usas, ya te tocaría verificar si existe la versión pero de Adobe creo que sí hay versión para Linux. O si no, puedes usar las versiones libres que vienen con los propios Linux. Por ejemplo, que en vez de usar Photoshop, uses GIMP, que es el editor de fotos de los sistemas Linux, ¿ya? Y Bueno, que es yo, libre. yo uso AutoCAD. Bueno, te Yo tocaría uso buscar AutoCAD otra herramienta, porque y uso Photoshop. Y lo otro que Ilustrador también lo uso. bueno, ya te toca buscar alguna licencia que haya, alguna versión de sistema que haya para acá, para el Linux. Si es que Adobe sacó una versión para Linux, es probable. O si no, pues alguna otra herramienta libre que ellos tienen. GIMP es una herramienta muy potente que hace lo mismo que Photoshop, ¿ya? Pero te toca aprenderla a usar. Ahora, Lo con que pasa, respecto a profe, AutoCAD, no sé decirte, ahí sí toca buscar ya específicamente. es que me he puesto a leer mucho sobre eso. Como estoy dando esa materia con usted, me he puesto a leer bastante las desventajas y ventajas que tiene Windows y Linux. Y para mí, Linux, por decirlo así, le está ganando la pelea en cuanto a seguridad pero la más popular es Windows. Claro, ya eso es comercial, mijo. Y eso Windows le gana a Linux por encima, ¿no? Lejos. Ahora, ¿por qué Pero Windows es popular? Porque se masificó con los equipos IBM, que son los que más se vendían hace un pocotón de años. Y ya como se ha mantenido esa costumbre, pues la gente está utilizando mucho Windows. Ahora, los Mac están creciendo en uso, ¿sabes? entonces voy a hacer el intento de instalar el Linux Ubuntu, hacer el video instalando, pero ya en sí en mi computador y ahí sí no sé cómo ir a hacer para grabar el video y dejarlo ahí. Pero mantén los dos. Exacto, eso es lo que voy a intentar hacer para ver si logro a utilizarlo ya del todo, o sea, aprenderlo a usar muy bien. Lo Y que sí es cuando que me todo lo que puedes toque hacer en uno se puede hacer en el otro. Lo que toca buscar es cuál es el programa que lo hace. el correcto, y posiblemente tener los dos por si algún programa así, por ejemplo, AutoCAD, si no está disponible en Linux, bueno, ya toca utilizar el Windows. Claro. Ya. Y tú, profe, gracias, yo. Bueno, pues. Hay muchos como desarrolladores, porque yo en algún momento usé Ubuntu y por lo menos en ese momento no estaba el Google, el Chrome como tal y era un loguito azul El Dolphin. en el Ubuntu. Sí, claro, ellos utilizaban Nautilus y usaban Dolphin como, como navegadores web. Actualmente usan Firefox, pero ya hay versión de Google para todo eso. Lo que pasa es que ya las empresas se han diversificado, ya sacan versiones para un sistema, para el otro, ¿ya? Incluso, como les digo, esto no es lo único que hay. Tenemos Solaris, tenemos FreeBSD, tenemos una serie de sistemas, pues ahora mismo los Mac que se están masificando, porque los Mac se están popularizando bastante. En algunos casos solo por moda, porque es la moda. La gente quiere utilizarlo porque es bonito, es estable, ¿ya? Pero entonces no lo usan, incluso solamente lo usan porque la mayoría de la gente lo usa. Pero les soy sincero, con el Mac es muy estable. Muchas veces incluso este equipo, yo tengo el Mac este que tengo acá, tiene 8 gigas de memoria. Y el rendimiento es muchísimo más alto que mi computadora acá, con 8 gigas de memoria también mi máquina Windows. ¿Sí? Bueno, ahora ya la actualiza, ya tiene 16 gigas de memoria mi computadora. Ya tiene Windows 10 incluso. Pero aún así, pues la máquina Max, pues son bastante estables. ¿Sí? Ya eso es gustos y todo está en la curva de aprendizaje. ¿Sí? Hay las herramientas que son, hasta ahora mismo no he encontrado, pues porque todas las herramientas que uso allá las uso en Mac también.
VirtualBox, el Cisco Packet Tracer para simular redes, el emulador de GNS3 de equipo Cisco también, las herramientas de audio, las herramientas que uso para editar los videos, sí, Camtasia están para acá y está para el Mac también. ¿Ya ven? El anti-malware, perdón, pues está en las dos herramientas, en los dos sistemas. Entonces, digamos que ahora mismo ya decir que no hay programas para el uno, eso ya no es cierto. Ya hay muchos programas para los dos sistemas. Y los fabricantes saben que hay muchas, la gente ya está dejando de utilizar tanto Windows como antes. Ya se están yendo hacia otros sistemas alternativos también. ¿Ya? Incluso las plataformas móviles. Ya hay herramientas. Antes conseguir una herramienta de oficina, un Office para un celular, no existía, eso no había. Ya ahora sí, ya tú puedes editar texto y crear presentaciones con tu celular, con tu smartphone. ¿Ya? Entonces, digamos que todo esto va evolucionando, señores. Incluso Microsoft se ha ido pasando los modelos de software libre también. Tú puedes correr comandos de Unix desde Windows también. Él tiene una consola de Unix. ¿Sí? Más adelante se las muestro. Bueno, los que tengan Windows 10 por lo menos. Los que tengan Windows 8 o hacia atrás, pues ya toca instalarla, pero se puede también instalar. Y corren los comandos de Unix en Windows. Bueno, algunos, no todos. Bueno, los tamaños de los archivos. Como ya habíamos dicho, los archivos ocupan espacio. Es más, para que lo vayan sabiendo, todo ocupa espacio aquí. Las imágenes en la pantalla ocupan memoria. Los directorios, que dicen que los directorios no ocupan espacio, eso es un concepto, pero ellos sí ocupan espacio. Normalmente el tamaño de un directorio es el espacio de un clúster de almacenamiento, que por defecto es 4 kilobytes en los sistemas actuales. Entonces, por defecto los archivos directorios ocupan 4 kilobytes. Pero se dice que no ocupan espacio. Pero los archivos todos ocupan espacio. Y la unidad de almacenamiento básica de capacidad de medida de ese espacio es el byte. Siendo el byte anteriormente era un carácter, actualmente ya no. Pero digamos, o mantengamos ese concepto, que un carácter en ASCII, ¿sí? En formato ASCII convencional, el original es un byte. O sea, la L es un byte, la A es un byte, el espacio es un byte también. La tecla Enter también es un byte. ¿Sí? Entonces, digamos que todas esas teclas del teclado generan bytes o espacios de almacenamiento. Y existen unos múltiplos que ustedes conocen, el kilobyte, el megabyte, que simplemente es para no tener que escribir el archivo grande, el archivo en formato tan extenso. La unidad de almacenamiento debe tener espacio libre para poder guardar o salvar, que es el otro nombre que se le pone al archivo. Es más, en inglés se dice save, salvar. Es lo que acá llamamos nosotros guardar. Algunos sistemas de archivos no soportan archivos grandes, sin importar si tienes espacio o no. Por ejemplo, el sistema FAT que utilizan las memorias USB, los pendrives, no soporta archivos de más de 2 GB. Entonces, si tú le quieres colocar una película, por ejemplo, que pesa 4 GB en una unidad USB de 16 GB, por ejemplo, que está formateada en sistema FAT, él te va a decir no hay espacio. Pero no es porque no tengas espacio en la memoria, sí lo tienes. Lo que sucede es que el sistema de archivos que estás utilizando en esa memoria o en ese pendrive no soporta archivos que pesen más de 2 GB, uno algo, no recuerdo la capacidad exacta. ¿Sí? Entonces nunca vas a poder guardar un archivo de 4 GB en una USB formateada con sistema FAT. ¿Sí? Entonces digamos que ahí tienen una particularidad, ya eso ha pasado. O incluso cuando la ruta es demasiado extensa, que supera los 255 caracteres en total, algunos programas no van a poder abrir ese archivo. A pesar de que el archivo está ahí, te van a decir que el archivo no existe. Porque el sistema operativo sí es capaz de leerlo, pero el programa no. Porque superaste la capacidad el tamaño de la variable que se utiliza para almacenar el archivo, el nombre del archivo, que incluye la ruta del archivo.
Aquí tenemos algunos factores de capacidad, ¿sí? Basados en el sistema internacional y en el sistema binario para los diferentes conceptos de kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota y los que vengan después. Un byte es 2 a la 0. ¿Por qué 2? Señores, en el sistema numérico que se utiliza en los computadores es binario, o sea que es base 2. O sea que todos los valores se tienen que representar como potencias de esos dos valores. ¿Oyeron? Todo número elevado a la potencia 0 tiene el valor de 1. O sea, 1.000.000 a la 0 es 1. ¿Sí? 2 a la 0 es 1. 10 a la 0 es 1. X a la 0 es 1. ¿Sí? Esa es una expresión de potencia. Todo valor, todo valor numérico elevado a la potencia 0 o al exponente 0 tendrá como resultado 1. Ahora, 2 a la 10 es 1024. Quiere decir que cuando tienes 10 bits para escribir un valor, tienes 1 kilobyte de almacenamiento ahí. Cuando tienes un solo bit, un solo bit para almacenar tu información, pues tú lo manejas 2 a la 1 y ahí puedes guardar dos valores. ¿Sí? Un 1 o un 0. Cuando tienes un 2 en el exponente, 2 a la 2 es 4. Tienes cuatro posibilidades. O sea, con 2 bits tú puedes escribir 4 valores distintos. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y así vamos. Con cada bit adicional que tú le vayas agregando al exponente, se va duplicando la capacidad, porque siempre se va multiplicando por 2. O sea que 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, que es el doble de 1. 2 a la 2 es 4, que es el doble de 2. 2 a la 3 es 8, que es el doble de 4. Y así va. Luego viene 16, 32, 64, 128, 256, 512. Y cuando llegas a los 10, 1024. O sea que un kilobyte es un valor que tiene o que se expresa matemáticamente con 10 dígitos binarios. El mega es 2 a la 20. Giga 2 a la 30. ¿Sí ven? Y ahí va. El tera 2 a la 40. ¿40 qué? 40 casillas de almacenamiento, 40 unos y ceros. El número más pequeño que puedes escribir con 10 bits, con 10 unos y ceros, es 0. 10 ceros. Y el número más grande es 1023, que son 10 unos. Cuando lo conviertes, cuando haces la conversión de binario a decimal. Porque 1023 se dice 1024. Sencillo, porque empieza en 0. De 0 a 1024. De 0 a 1023, perdón. Eso me da 1024 valores. Entonces, todos los valores de sistemas numéricos, y por eso es que es 1024 y no 1000. Porque tienen que expresarse en potencias de 2. ¿Por qué? Porque es un sistema binario. En cambio, el sistema métrico decimal es base 10, porque es decimal. Son 10 símbolos. Los números que van del 0 al 9. Ahí hay 10 símbolos. En el sistema binario solo son 2 símbolos, 0 y 1. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de un kilobyte, estamos hablando de 1024 bytes. Cuando estamos hablando de un megabyte, estamos hablando de 1.048.576 bytes o 1024 kilobytes. Ya esos son factores de conversión, señores. Aquí hay unas escalas de comparación basados en formato ASCII. El formato ASCII es aquel que utiliza 8 bits para un carácter. Los formatos actuales, UTF-8 por ejemplo, no utilizan 8 bits, utilizan por defecto 16 bits para un solo carácter. Y según el formato de UTF que utilices o de Unicode, pues pueden ser hasta 4 bytes para representar una sola letra, un solo carácter. Pero en formato ASCII, señores, tenemos que un byte es una letra. 10 bytes pueden ser una o dos palabras. 100 bytes, una o dos frases. Y ahí van, miren. 100 megabytes, 1 metro de libros en una estantería.
1 terabyte, 50.000 árboles de papel. Digamos que 50.000 libros, vamos a decir así, será. 10 terabytes, la colección completa de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, digamos que ya tú puedes almacenar mucha información en muy poco espacio. ¿Okay? Hablemos ahora de lo que son los directorios, señores. Digamos que siempre que vamos a pensar en el almacenamiento de información en una computadora, siempre se hace la asociación a lo que es un archivador. Un archivador es un mueble que tiene varias gavetas. Y en esas gavetas se pueden colocar folders. Y en esos folders se pueden colocar hojas. Entonces, el archivador sería el sistema, el disco duro, digamos, de la computadora. Cada carpeta sería, cada gaveta sería un directorio, que es un espacio para organizar. Entonces, tú puedes organizar ya sea de manera alfabética. En la primera gaveta, digamos que es un archivador de 3 gavetas. En la primera gaveta pones de la A a la H. En la otra pones de la I a la P. Y en la última pones de la Q a la Z. Y ahí tienes ya tus datos organizados. Y ya internamente pues separas unas carpetas, se pones separadores como tú quieras. La idea es que el archivador te sirve para organizar tu información y hacerla fácil de buscar. Lo mismo es acá. Acá existe el concepto de directorios que te permite organizar los archivos que tienes almacenados en tu computadora. ¿Sí? Entonces el concepto indica que un directorio es un contenedor virtual en el que se almacena una agrupación de archivos y otros subdirectorios, atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida el usuario. O sea, tú puedes tener una carpeta que se llame misceláneos y ahí guardas todo lo que te dé la gana. Es más, puedes tener una carpeta que diga trabajos, y ahí guardas todas las películas que tienes en tu computadora, porque a la larga lo que almacenes es decisión tuya. O sea, tú verás a ver si vas a guardar, lo vas a almacenar como tú quieras. Tu compañero lo almacena ABC, tú lo almacenas XYZ, o sea, ya esos son, cada quien lo manipulará como cada quien lo quiera utilizar. Ahora, vean lo que dice ahí, es un contenedor virtual, o sea que no es realmente el contenedor que almacena la información. Porque estamos hablando de un disco magnético, un disco que guarda información en unos imanes. Entonces, ¿cómo así que un directorio va a contener archivos? Ya son conceptos abstractos aquí. Entonces, por ahora digamos que sí, que el directorio contiene los archivos. ¿Oyeron? Ya cuando vean sistemas operativos, pues ya sabrán, ya en séptimo semestre, pues ya sabrán la verdad de lo que es esto de los directorios y los archivos. Técnicamente, almacena información acerca de los archivos que contiene. ¿Cómo qué? Como los atributos de los archivos. En el directorio se guarda toda esa información. ¿Dónde se encuentra físicamente? En el dispositivo de almacenamiento. O sea, ¿dónde se encuentra el archivo físicamente almacenado? En los ambientes gráficos, a los directorios también se les llama carpetas. Y su icono es una carpetica, ya sea en Windows es una carpetica amarilla, en Unix pues puede ser azul, puede ser naranja, depende del sistema que estés utilizando. Incluso en Windows pues puedes cambiar los colores también si quieres. Tú puedes cambiar los iconos de tus aplicaciones si quieres. Atributos de los directorios. Pues igual que en los archivos tienen un nombre, lo que no tienen es una extensión. No existe una extensión para los archivos. Los archivos se ubican, perdón, los directorios se ubican en una unidad de almacenamiento, igual que los archivos. Y hacen parte de la ruta que contienen los archivos. Se dice que no ocupan espacio, aunque ya yo les dije que sí ocupan espacio en realidad, simplemente que normalmente no se cuenta ese espacio que ellos utilizan, porque no es mucho que digamos. Tienen una fecha y hora de creación o última modificación, igual que los archivos, y también tienen unos permisos. Entonces, esos son los atributos de los directorios de las carpetas. Muy bien. Para la
la organización, señores, de los archivos y directorios almacenados en un sistema operativo, se utiliza una estructura de datos que van a ver más adelante en programación, ya en lo que se llama estructura de datos en la asignatura. Existe una estructura de datos llamada árboles. Los árboles son unas estructuras de datos jerárquicas que tienen un punto de partida conocido como la raíz del árbol, y desde ahí se van ramificando en 2, 3, 4, 10, 20, 50, 200 ramificaciones. Piensen en un árbol que va creciendo y se va ramificando, va sacando ramas, va sacando hojas, siendo las hojas los archivos, digámoslo así, y las ramas los directorios que contienen a los archivos. Entonces, una rama se puede ramificar en otras ramas, o sea que una rama puede tener, o un directorio puede tener otros directorios y también archivos ahí. Pero entonces, ¿de dónde sale el árbol? Sale de la raíz. Entonces, en los sistemas operativos existe un directorio llamado directorio raíz, que es la raíz de ese árbol de archivos y directorios que administra y organiza jerárquicamente todo el contenido. ¿Oyeron? Entonces, el directorio raíz es el primer directorio de ese sistema. Si estamos hablando de Windows, hay un directorio raíz por cada unidad de almacenamiento. En Unix hay un directorio raíz en general para todos. Entonces, el directorio raíz contiene todos los subdirectorios de la jerarquía de archivos y directorios. Entonces, yo tengo que conocer esa jerarquía para yo poderme mover por el sistema. Un solo directorio raíz generalmente representa la totalidad de un solo disco en general. No obstante, un directorio raíz puede representar sencillamente un sistema de archivos en particular, de varios que puede tener el mismo dispositivo de almacenamiento. Ya les dije, en Windows hay un directorio raíz por cada unidad de almacenamiento. En Linux hay un solo directorio raíz para todo. Y en el Mac también, porque el Mac es Unix. Entonces, hay un solo directorio raíz para todo. Entonces, en Unix, al directorio raíz se le representa por el carácter /, este que está aquí. Ese es el nombre del directorio raíz, el primero que tenga la ruta. Todos los accesos al sistema de archivos, incluyendo los discos extraíbles, hacen parte de la jerarquía y son subordinadas en el directorio raíz. O sea, se ordenan desde aquí. Todas, unidades externas, internas, todas se manejan desde aquí. En Windows, cada partición de un disco o de un sistema puede poseer un directorio raíz o posee un directorio raíz individual y se representa por el /, el contrario a este. O sea, en Windows es el / y en Linux o en Unix es el /. Y ese directorio raíz se asocia a una unidad lógica. C2 puntos, D2 puntos, etc. Entonces, ojo, tengan claro algo. C2 puntos es la unidad de almacenamiento, no es el directorio raíz. El directorio raíz es el que está el / que está aquí. Ese es el directorio raíz. ¿Okay? El /. C2 puntos es la unidad. D2 puntos es la unidad. El directorio raíz es este /. ¿Oyeron? No, el directorio D. Estoy en el directorio raíz D. No, estás en el directorio D. No, estás en el directorio raíz de la unidad D, que es diferente. ¿Ah? Eso es algo que tienen que tener muy claro en Windows. En cambio, en Unix es uno solo. El tema de la unidad lógica. Ya esto es, o sea, el concepto se utiliza en todos los sistemas operativos, pero en Microsoft esa unidad lógica es visible a través de la unidad de disco, que es básicamente en Windows una letra seguida de 2 puntos. Y representa una unidad lógica sobre una partición de disco duro. Recuerden que cada partición tendrá una unidad lógica asignada. Entonces aquí tenemos el disco C, que sería la unidad lógica C, el disco J, el disco H, el disco N.
Miren que no aparece backslash por ningún lado, porque el backslash ya es el directorio raíz. Las rutas, señores, y este es, digamos que es el concepto, uno de los conceptos más importantes aquí, y el que te va a determinar que sabes moverte por el sistema es el conocimiento de las rutas. ¿Cuáles son las rutas, señores? Las direcciones. ¿Sí? ¿Cómo te sabes mover por la ciudad? Conociendo las rutas de los buses, conociendo las direcciones, la ubicación de los lugares, de los puntos clave, ¿ya? Para que tú puedas referenciarte. A veces te dicen la dirección y tú dices, no, ¿y eso por dónde queda? No, eso queda por la Olímpica de la 21. Y ya ya sé cuál es. No, pero yo no he ido a esa Olímpica. ¿Qué más queda por ahí? No, por ahí que ya tú vas referenciándote con puntos clave, si quieres. Pues si tienes esa opción. Entonces, una ruta que acá también se le llama PATH, PATH, es la forma en la que yo puedo referenciar a un archivo o a un directorio dentro del sistema. En Unix, las rutas comienzan, digamos que en Unix el raíz es uno solo, así que vamos a comenzar estas rutas aquí, como por ejemplo slash, que este slash es el directorio raíz. Ya estos de aquí son simples separadores para mantener la estética, nada más. Por eso se manejan igual a este. Pero el directorio raíz es este. Este de aquí no es ningún directorio raíz. Este de aquí es un separador. Nada más, para separar el nombre home del nombre user. Es más, indica que user está dentro de home. ¿Sí? Home contiene a user, user contiene a docs y docs contiene a leather.txt. Windows ya maneja una unidad de almacenamiento. C2 puntos y aquí el backslash y el mismo principio. El primero es el raíz, los demás son separadores, idénticos simplemente por la estética, para que se vea visualmente agradable, bien, igual. Entonces, user, dentro de user está docs, y dentro de docs está el archivo letter.txt. Ahora, las rutas pueden ser relativas o absolutas, señores, dependiendo de cómo se referencien. ¿Cómo así? Una ruta absoluta es aquella que siempre es igual, no importa dónde tú estés. Cuando tú tomas un taxi y le dices, llévame a la carrera 53 con calle 64, 142. Listo, te lleva hasta la sede Prado de la Americana. No importa en qué parte de la ciudad estés, siempre va a ser la misma dirección. Ahora resulta que tú no te sabes la dirección. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Y estás por ahí a 2, 3 cuadras de la Americana. Y te preguntan, ¿dónde queda la Americana? ¿O dónde queda esta dirección? Entonces tú dices, mira, coge por esta calle de aquí, caminas 2 cuadras, luego cruzas a la derecha y llegas hasta donde se estrelle una calle con otra y ahí vas a ver el edificio de la Corporación Americana. Esa es una ruta relativa. Porque como estés en otro sitio, ya tú no le dices, no, baja 2 cuadras aquí. No, tú le dices, no, ¿sabes qué? Camina por esta calle a la derecha, 1 cuadra y luego cruzas a la izquierda 1 cuadra más. O sea, ya la ruta depende de dónde tú estés. Esa ruta es relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a la posición en la que te encuentres. Entonces, esos son los dos tipos de rutas. Las rutas absolutas, señores, como son siempre iguales, siempre empiezan por el directorio raíz. ¿Por qué? Porque ese es tu punto de partida general. Entonces tú dices, desde el raíz, que es la primera estructura jerárquica, slash home, slash QA, slash documentos, slash trabajos.doc. Se identifica porque siempre va a empezar por un slash. La ruta absoluta. Y no importa en qué carpeta estés, siempre va a ser la misma. Para llegar al mismo lado, ¿no? Obviamente. En Windows, normalmente empieza por la unidad lógica. C2 puntos, backslash, user, Q. Entonces aquí tú dices, está en el disco C. Y en el disco C me voy moviendo. Y no importa en qué disco estés, siempre va a ser la misma ruta. ¿Ven? Porque es absoluta. Ahora, las rutas relativas. Entonces, en este caso, la ruta depende de donde estés tú. Ahora, profe, y si no sé dónde estoy, pues no puedes manejar rutas relativas, porque no sabes dónde estás.
Ahora, pregunta del millón. ¿Cómo puedo saber en Windows en qué carpeta estoy? ¿Sí? Si estoy en la consola del sistema operativo. ¿Cómo creen que es eso? Por la misma ruta, hoja de ruta. ¿Cuál ruta? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes dónde estás? Por leyendo la ruta, significa que estoy en la carpeta, en el disco C, la carpeta usuario, en el usuario José Palacio. Tocaría leerla. Listo, muy bien. Ojo, pero independientemente a lo que sea, esto es una carpeta. ¿Vieron? Esto se llama prompt. Acuérdense del nombre, prompt. El prompt me indica la ruta en Windows, ¿no? Muy bien, entonces esta es la ruta donde yo estoy. Entonces lo que yo maneje a partir de aquí, si las direcciones las manejo desde este punto, son rutas relativas. Ahora, en Unix, ¿cómo sé en qué ruta estoy? En Windows está en el prompt. Aquí no. ¿Cómo hago para saber la ruta en la que estoy? No se han estudiado las clases que hemos visto en las clases pasadas. Por algún comando. Ajá, ¿y cuál sería? PWD, creo. Exacto, más o menos, PWD. Ok. Print Working Directory. Estoy en el directorio /user/José Palacio. ¿Ven? Entonces siempre hay una forma de saber en qué ruta estoy, en dónde me encuentro específicamente. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de preguntar en la calle, amigo, disculpe, ¿en qué calle es esta, con qué carrera? Eso es lo que acabo de hacer ahí. PWD, pregunté dónde estoy. Y con Windows lo que hice fue mirar en las esquinas donde están las indicaciones de las calles. Los hitos, que se le llama eso. Tiene otro nombre, pero no lo quiero decir, es un poco vulgar. Entonces, las rutas relativas, señores, nunca van a empezar por el raíz. Si tú ves que una ruta empieza por el slash en Unix, eso no es una ruta relativa, no puede serlo. Está empezando por el raíz. Y si empieza por la unidad C2 backslash en Windows, o incluso si solamente empieza por el backslash en Windows, se asume que estás trabajando con el directorio raíz de la unidad actual. Así que si lo primero que tú ves es un slash o la letra de la unidad o un backslash, eso es una ruta absoluta. Si tiene cualquier otro elemento, es una ruta relativa. ¿Eh? Y eso sí, aquí sí la ruta cambia según donde tú te encuentres. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a movernos por el sistema y digamos que se van a ir familiarizando con esto. Esto es de práctica, señores. ¿Cómo conoces Barranquilla? Señor, saliendo y caminando la ciudad o moviéndote en bus, moviéndote en carro, pero y conociendo y moviéndote. Esa es la única manera. Te pueden decir, no, tú coges una ruta, si caminas por aquí, te muestran en un mapa, pero no es lo mismo. Esto es moviéndote, usando el sistema. ¿Vieron? Con eso terminamos el tema de la clase de hoy, señores, y nos veríamos en la próxima clase.